otra vez a Philadelphia Kids, a otro episodio más sobre esta serie que se llama Un milagro para Samuelito. ¿Recuerdas que hace 8 días vimos que ya llevábamos el primer milagro para Samuelito? Y esperamos saber qué es lo que pasó, por qué se llama así esta serie. ¿Cuál fue el verdadero milagro para Samuelito? Aunque Dios ya estaba haciendo de vez en cuando alguno que otro milagro, que ya llevamos uno. Muy bien, perfecto. Oigan, yo recibí una foto en la semana que me alegró mucho recibirla. ¿Quieres verla? Vamos. Esta foto nos la mandó Sara. Un saludo para Sara. Ella nos decía que este era un librito así como el de Samuelito. Y sí, así es. Samuelito, ¿recuerdas que ya tenía en sus manos ese librito? Y otra cosa, yo quiero preguntarte, a ver si es que tú recuerdas. ¿Recuerdas de dónde era Samuelito? Sí, Samuelito era de Guerrero. ¿Y qué crees? El traje que hoy traigo es típico de Guerrero. Y tal vez tú pudieras ver algo peculiar que a mí me llamó mucho la atención. Estos pompones, así como le decimos aquí en México, los pompones. Este traje lleva estos pompones de adorno y me encantó usarlos el día de hoy. Dinos, ¿tú has usado pompones alguna vez? Tal vez en tu ropita o tal vez en alguna pluma. Estos pompones se usan en el cabello y me dio mucho gusto. Otra cosa, me voy a acercar un poco para que veas las flores bordadas a mano, que mucha gente se dedica a eso. Estas personas se dedican, es decir, ellas trabajan cosiendo o tejiendo estas flores que ustedes pueden ver aquí. Y este es un trabajo no solamente de guerreros, sino que alrededor de México hay artesanas y artesanos que se dedican a esto. Y también otra cosa muy peculiar de este traje que no podía faltar, me voy a hacer un poco para atrás, es el paliacate. Yo estuve investigando un poco y ¿sabes para qué lo usaban las mujeres? Tal vez tú podrás decir, pues para secarse el sudor. Sí, se secaban el sudor con este paliacate, pero también, ¿sabes lo que decían? Que ellas hacen o hacían, también pudiera ser que ya no lo hagan tanto porque ahora existen otras cosas más prácticas para poder llevar el dinero. Ellas hacían un tipo bolsita con su paliacate y allí echaban su dinerito, sus moneditas para poder andar con él. Entonces era como un lugar secreto en donde poder guardar su dinero. También, aparte del paliacate, lo podían guardar en la fajilla. Si tú te has dado cuenta, en casi todos nuestros episodios y en los trajes típicos de México, casi todas tienen una fajilla, que es lo que traemos aquí. Aquí ellas también guardaban sus pañuelos o guardaban su dinerito. Lo usaban como si fuera una bolsita. Entonces para eso también servía el fajero. Ahora ya conoces otra cosa más de nuestro México querido, pero vamos a lo que nos interesa. Nos interesa la vida de Samuelito. ¿Te parece si viajamos a Guerrero? ¿Recuerdas que en el episodio anterior nos habíamos quedado en que la familia de Samuelito, mamá, hermanita y obviamente Samuelito, se habían quedado observando las estrellas allí en la puerta de su casa, imaginando el día en que ellos vivirían con Dios, ese día extraordinario donde ya no iba a haber ciegos, donde ya no iba a haber enfermos, donde nadie se iba a lastimar, donde todos vivirían muy bien, donde Dios quiere que tú y yo también vivamos allí. Samuelito y su familia allí estaban y, ¿sabes? Ellos cada día que pasaba se imaginaban cómo sería el poder vivir allí con Dios, porque ellos estaban ansiosos de saber más sobre Dios y sobre lo que Él había hecho por ellos. Y con el pasar de los días, ¿qué crees? ¿Quién
crees que llegó a su casa? De repente se escuchó el sonido de una ambulancia a lo lejos. Era el papá de Samuelito que lo venían a dejar. ¿No crees tú que eso también Dios estaba haciendo un milagro? Sí, así que vamos a poner a nuestro contador. Ya llevamos 2 milagros. El primer milagro que vimos en el episodio anterior, si te lo perdiste, yo te voy a invitar a que vayas corriendo a verlo. Y este es nuestro segundo milagro para Samuelito, el que su papá pudiera regresar a casa. Y entonces la ambulancia llegó, pero recordemos que no llegaba hasta su casa, porque a su casa no había camino, solamente había una veredita por la cual las personas tenían que escalar para poder llegar hasta su casa. Entonces hasta donde pudo la ambulancia se acercó y entonces los vecinos y los amigos del papá de Samuelito hicieron una camilla casera con unos palos y un pedazo de tela para poder cargar al papá de Samuelito. Lo sostenían de un lado y del otro para poder llevar al enfermo que era el papá de Samuelito. Con mucho cuidado lo bajaron de la ambulancia, lo subieron a esa camilla casera y entonces empezaron a trepar. La ambulancia se fue, ya había cumplido con su encargo y entonces el papá de Samuelito se fue subiendo y la mamá de Samuelito cuando vio que el papá llegaba, cuando vio que la ambulancia ya estaba ahí, otra vez limpió su casa y limpió y barrió, porque recuerdas que no había muchas cosas en la casa de Samuelito, pero limpió el piso, lo barrió una vez, ya lo había barrido, pero lo volvió a barrer, lo que podía limpiar lo limpió una y otra vez porque ella quería que todo estuviera listo para cuando llegara su esposo. Y Samuelito también estaba nervioso y él ya quería que llegara. Cuando por fin llegó el papá de Samuelito a su casa y la mamá le puso una cama suave. ¿Recuerdas que no tenían cama, pero ellos dormían en el piso? Pero como pudo se las ingenió, yo me imagino que puso varias cobijas para que su esposo, que recuerdas estaba lastimado de la espalda, no le doliera tanto el estar en el piso. Entonces puso varios cobertores y por fin pudieron llegar y acostar allí al papá de Samuelito. Cuando estaba allí acostado, la mamá se acercó para platicar y los dos se abrazaron y lloraban mientras estaban platicando. Había sido mucho tiempo que ellos no habían podido estar juntos. Y la mamá de Samuelito le dijo, ¿te duele mucho la espalda? ¿Cómo te sientes? Y su papá solamente dijo, es hermoso poder estar en casa nuevamente. Ay, claro que sí, porque había pasado tanto tiempo solo en el hospital que era bonito poder llegar a su casa. ¿Te ha pasado así? Que tal vez dices, ay, estaba yo muy cansado de este día, pero ya, qué bueno que ya pude llegar y acostarme en mi casa. Así le pasó al papá de Samuelito. ¿Y recuerdas que estaba muy lastimado? Entonces la mamá de Samuelito cuando terminó le dijo, mira, no te preocupes, ahorita échate una siestecita, tómate una siestecita, necesitas descansar de este viaje tan pesado. Y antes de dormirse, el papá de Samuelito llamó a Samuelito, llamó a su hermanita y los saludó y les dijo, ¿cómo están? Y antes de que les pudieran contestar, él le dijo, Samuelito, mijo, ¿cómo va el dinero de la olla? Ya no hay dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a poder ir a la escuela? Ahora, ¿con qué dinero vas a ir? Ahora, por más que nos apuremos, hijito, va a ser muy tarde para que tú vayas a la escuela. Ya no vamos a poder mandarte. El papá estaba muy preocupado. Y Samuelito le dijo, no, papacito, no te preocupes. Vas a ver que yo voy a ir a la escuela. Todavía hay dinero en la olla, pero yo sé que algo va a pasar y yo voy a ir a la escuela. Después te voy a contar, pero ahorita, papacito, descansa, descansa. Cuando escuchó a la mamá que Samuelito dijo eso, lo volteó a ver muy asustada, como diciendo, ¿le vas a contar? Y Samuelito le hizo señas de que no dijera nada.
El papá descansó y de repente se escuchó el ronquido típico de su papá y ellos entendieron que ya estaba durmiendo. La mamá mandó a su hermanita a jugar afuera y llamó a Samuelito y le dijo: Samuelito, mijito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le vas a decir esto a tu papá? ¿Qué le vas a decir? Si no hay dinero en la olla, tú dijiste que le vas a contar. ¿Qué le vas a contar? No hay nada que contar. Y Samuelito le dijo: mamacita, no te preocupes. Recuerda que hemos estado orando para que yo vaya a la escuela. Y recuerdas que también la misionera, esa que es muy amable, que tiene una sonrisa muy linda, ¿recuerdas que ella también oró por mí? Oró para que yo pudiera ir a la escuela. Entonces yo estoy muy seguro de que voy a ir a la escuela. Y su mamá le dijo: pero ¿cómo Dios va a poner otra vez el dinero en la olla? Ay, Samuelito, hijito, eso no se puede. No creo que Dios pueda hacer eso. Y Samuelito dijo: Él nos va a oír, Dios nos va a oír y Él nos va a contestar. Fue lo único que dijo Samuelito y su mamá pensó: ay, mi hijo se va a llevar otra desilusión cuando vea que ese dinero en la olla ya no va a regresar, porque había juntado mucho tiempo, por varios días y varios meses, tal vez hasta varios años, el dinero que necesitaba para ir a la escuela. Su papá, gracias a Dios y gracias a las oraciones que Samuelito, su mamacita y su hermanita diario le pedían a Dios, su papá fue mejorando de a poquito y poco a poco el papá pudo regresar a trabajar. No hacía lo mismo que antes, pero poco a poquito él se fue integrando a su trabajo y empezaron a ganar un poco más de dinero. Samuelito diario se iba al autobús a bolear los zapatos que podía, iba juntando un poco de dinero y también recuerdas que los sábados y los domingos iban a ver y atrapar las iguanas y a venderlas. Pero ¿sabes? Más que ir a trabajar, más que el deseo de ganar dinero para ir a la escuela, Samuelito iba buscando a la misionera. Cada día que pasaba, Samuelito siempre echaba un ojo de un lado y del otro buscando a la misionera porque él quería saber más sobre Dios, quería que esa mujer de una linda sonrisa le contara más, le dijera qué era lo que Dios tenía más allá en su casa, cuándo podría estar con él. Él quería saber más y más. Pero ¿sabes? Samuelito no lograba verla. Todos los días regresaba un poco triste a su casa porque no podía ver a la misionera. Los sábados y los domingos, él emocionado también llegaba a la carretera para vender las iguanas con su hermanita, pero no la veía. Había veces en que les iba muy bien y vendían las iguanas, y había otras veces en que no les iba tan bien y no vendían todas las iguanas. Pero el día que no vendían las iguanas, se las llevaban a su mamá y su mamá las preparaba y las asaba allí en su fogón y ellos comían muy bien. Porque yo quiero recordarte algo, la familia de Samuelito casi no comía carne porque no tenían dinero para carne, pero cuando no vendían las iguanas, ellos podían comer un poquito de carne. Y también, déjame decirte, que los huevos de las iguanas también se comen, así como comemos los huevitos de los pollitos, de las gallinas más bien, y de los gallos. Déjame decirte que los huevos de las iguanas se comen, así como comemos los huevitos de las gallinas, también los huevos de las iguanas se comen. Y yo creo que eso les gustaba mucho comer de vez en cuando no podían vender sus iguanas. Pero, ¿sabes? Hasta ahora había algo que le causaba mucha tristeza a Samuelito, que su papá no quería saber nada de ese librito sin palabras y sin dibujos. Él decía: no, yo no quiero más problemas, porque seguramente todo esto nos pasó porque tú estás con ese librito y estás ahí todos los días con ese librito. No, yo no quiero saber nada, a mí no me cuentes nada. Ay, qué tristeza. Qué triste se debió de haber sentido Samuelito cada vez que él quería contarles y no podía hacerlo, no podía contarle a
su papá lo que él más deseaba. Todos los días Samuelito oraba por su padre, pero también oraba porque él quería ir a la escuela. Y ambas peticiones siempre se las ponía en las manos de Dios. ¿Recuerdas que tenía su lugar especial atrás de la chocita? Él iba allí y él oraba, él hablaba con Dios y le decía lo que él sentía en su corazón. Y no solamente Samuelito oraba, sino que también su mamá y su hermanita de vez en cuando se arrodillaban a orar. Cuando su papá no estaba, ellos se reunían, se arrodillaban y le oraban a Dios. Oraban para que su padre pudiera conocer lo que ellos habían aceptado al Señor Jesús. Oraban también por la escuela de Samuelito para que él pudiera ir a la escuela. Oraban por el dinero en la olla para que pudieran juntar más dinero y Samuelito pudiera ir a la escuela. Cada vez que su mamá veía la olla le decía: Samuelito, no tenemos el dinero suficiente para mandarte a la escuela. Y Samuelito, muy seguro, él decía: mamacita, no te preocupes, Dios va a hacer un milagro, vamos a seguir orando. Cuando Dios haga el milagro, pensaba Samuelito, seguramente mi papacito ahí sí va a querer escuchar, porque cuando vea que sí me pasó lo que estuvimos orando, pues claro que va a aceptar. No, él se preguntaba todo esto. Eso no se lo decía a nadie, él solo lo pensaba para él. Pero él estaba seguro de que si Dios hacía su milagro, su papá también iba a creer. Él estaba muy seguro de esto. Y ¿sabes? Otra cosa, él decía y él estaba muy seguro de que eso iba a pasar. Y su mamá decía: ay, si tan solo mi hijo tuviera la razón. Pero, ¿sabes? Había alguien más a quien Samuelito no dejaba de insistirle. ¿A quién crees? Al ciego. Samuelito estaba muy emocionado porque el ciego también escuchara. ¿Pero qué crees? Ay, el ciego no quería. Y el ciego le decía: no, Samuelito, a mí no me vengas a contar esas cosas. Yo no quiero escuchar eso. Ay, Samuelito seguía insistiendo, pero ¿sabes? El buen corazón de Samuelito le hacía que de vez en cuando le dejara unas monedas. Pero el ciego, ¿te acuerdas que Samuelito lo había dicho? Él veía con sus oídos. Entonces el ciego sabía que Samuelito era quien dejaba caer unas monedas a su canastita. Entonces un día le dijo: a ver, Samuelito, acércate. Samuelito se acercó y le dijo: quiero que me cuentes ese librito. ¿Qué dice? Porque no dices tú que no tiene ni palabras, ni tiene letras, no tiene imágenes, solamente tiene colores. Ven, platícame. ¿Qué habla ese librito? Samuelito se puso muy contento porque él ya había pensado y había dicho lo siguiente: el ciego no puede ver los colores. Él no sabe de qué tratan y él no sabe si le estoy realmente enseñando el color que le digo, pero él me va a creer. Y si él me cree a mí, claro que podría creerle a Dios y podía creer lo que Dios hizo por él. Samuelito estaba muy contento y le contó al ciego, y al ciego le gustó tanto escuchar la historia del librito que de vez en cuando le volvía a decir: Samuelito, ven, cuando no llegaba todavía el autobús y no había gente a quien entretener tocando o a quien bolearle los zapatos, le decía: ven, Samuelito, cuéntame otra vez de tu librito. Y Samuelito con mucho gusto le volvía a contar y le volvía a contar. La parte que más le gustaba al ciego era cuando Samuelito le decía que donde está Dios, allí no hay nadie enfermo, allí no hay nadie ciego. Esa era la parte que al ciego le gustaba mucho oír. Pero cuando llegaba la parte que hablaba, que decía que nuestro pecado nos separa de Dios, el ciego se ponía muy triste. Y él decía: si yo le pido perdón a Dios, ¿será que Él me perdone? ¿Algún día podré pertenecer a la familia de Dios? Cuando él tenía su sombrero abajo y parecía que estaba durmiendo, el ciego pensaba en todo esto. Y él también pensaba: ¿algún día podré estar así tan cerca de Dios? Pero yo estoy ciego porque yo hice cosas malas. No creo que Dios me quiera perdonar porque yo estoy así
por lo malo que hice. Ay, el ciego se preguntaba esto una y otra vez. Estas preguntas pasaban en su mente. Pero le pedía a Samuelito una y otra vez que le contara esa historia tan bonita. Samuelito no se cansaba de hacerlo porque a Samuelito le encantaba esa historia y le encantaba poder contarla. Pero el ciego seguía pensando, Dios nunca aprobaría a un hombre tan malo como yo. Todo lo que yo hice antes, ¿no estaba ciego por su maldad? No podía ser cierto que Dios pudiera perdonarlo. No podría ser cierto que él algún día pudiera estar tan cerca de Dios. Pero poco a poco, cuando Samuelito le volvía a contar la historia, el Espíritu Santo trabajaba en su corazón y un día el ciego nació de nuevo. ¿Qué significa? Que el ciego creyó en el Señor Jesús, creyó en lo que Dios dice en su palabra y lo que el librito sin palabras decía. ¡Ay! Ese hombre ahora es ciego. Estaba y pertenecía a la familia de Dios. Samuelito se puso muy contento, le dio un abrazo y le dijo, ahora perteneces a la familia de Dios. Y ahora, al ver que Dios había hecho otro milagro con el ciego, al hacer que él escuchara y él creyera, pausa. ¿Cuántos milagros llevamos ahora con el ciego que escuchó? 3, muy bien. Entonces ahora, ¿continuamos? Ahora él oraba con más intensidad por su padre porque decía, si Dios hizo ese milagro, si Dios hizo que el ciego ahora creyera, yo estoy seguro que mi padre también. Y voy a seguir orando, y él oraba con más intensidad. Un día, cuando él estaba orando allí en la parada del autobús, él ni cuenta se dio que de repente, ¡pum!, llegó el autobús. ¡Ay! De repente vio el autobús, se estremeció porque dijo, ¡ay! Me quedé dormido, me quedé pensando. Él tomó su cajita de voleo y se acercó hacia donde bajaba la gente. Y le decía, de repente vio a unos hombres medio extraños y les preguntó muy amablemente, así como Samuelito siempre lo hacía, Señor, ¿le voleo su zapato? Cuando dijo eso, los señores lo apartaron porque iban a pasar. Uy, Samuelito se quedó un poco extrañado, pero no hizo mucho caso. Solamente se hizo a un lado y la gente entonces pasó. Cuando llegaron al restaurante, escuchó que las personas empezaron a hablar, pero era normal, no se le hizo nada raro. Pero cuando las personas empezaron a subir la voz y empezaron a decir, ¿será posible que algunos hombres nos ayuden? Necesitamos que algunos hombres nos ayuden. Entonces, cuando Samuelito escuchó eso, se acercó para escuchar y dijo, ¿será posible que aquí haya suficientes hombres como para estar dispuestos a ayudarnos? Y de repente se escuchó que varias voces dijeron, sí, vamos a ayudar, estamos dispuestos, todos ayudaremos. ¿Ayudarán para qué? Samuelito se acercó para escuchar un poco más. Cuando Samuelito escuchó eso, salió como un relámpago para su casa, se tomó con una mano el sombrero y con la otra mano agarró bien fuerte su cajita para volar y salió corriendo. Porque él había escuchado algo que estos señores habían dicho. Ni se despidió del ciego. Corrió para su casa, llegó hasta la vereda y como pudo, medio empezó a trepar y llegando a su casa gritó y le dijo, ¿qué crees que pasó con Samuelito? ¿Qué habrá pasado con esos hombres extranjeros que llegaron de repente así de la nada? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué crees que Samuelito salió corriendo tan apresuradamente? Si quieres saber qué fue lo que pasó, ya no te pierdas nuestro último episodio de esta serie que se llama Un Milagro para Samuelito. Ya es nuestro último capítulo dentro de 8 días. No te lo pierdas. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Quieres saber si en este capítulo Samuelito recibe su milagro? No te lo pierdas dentro de 8 días. Pero antes, te voy a dejar una tarea muy especial. Tú vas a dibujar o vas a escribir en una hoja, o puedes hacer ambas cosas. Tú vas a escribir qué crees que fue lo que pasó, por qué Samuelito salió corriendo de repente.
escríbelo y nos va a dar gusto que tú lo mandes por nuestras redes sociales. Escríbelo y mándanoslos. Queremos saber tú qué piensas que fue lo que pasó con Samuelito. Quiero decirte que no te pierdas el final de esta serie. Va a estar muy interesante y yo sé que te va a gustar. No te la pierdas, te esperamos dentro de 8 días. Adiós.